repetido en estos días que México se ha convertido en el principal socio comercial de los Estados Unidos y que este intercambio asciende a 400 billones de dólares aproximadamente. Ahora bien, el comercio y el paso de productos en la frontera entre México y los Estados Unidos no va solo en una dirección, es decir, no solo va hacia la Unión Americana. Desde Estados Unidos y hacia México también las exportaciones representan un alto monto. Son cifras más, cifras menos, 229.000 millones y medio de dólares en productos estadounidenses que llegan a territorio mexicano. Del total de esas exportaciones, 63.7% se genera en 8 estados de la frontera y en el Golfo de México. Los vemos en pantalla. Estos estados son California, Texas, Arizona, Luisiana, Alabama, Missouri, Florida y Nuevo México, que representan la franja comercial más activa entre ambos países. En estas entidades y por concepto de exportaciones se genera 1,5 millones de empleos, aproximadamente. Sigo. Algunos de estos estados de la Unión Americana son de vital importancia, no solo económicamente por estas exportaciones. Oigan este dato que es importante, si no se acumulan un amplio capital político que llega incluso a definir una elección nacional. De allí la importancia que tienen estos estados en un año de campaña para el presidente Donald Trump. Pero fíjense, California, por ejemplo, el comercio que genera con México tiene un movimiento de 71.9 mil millones de dólares en productos como tecnología y automotriz y genera 565.000 puestos de trabajo. El estado de Texas es el mayor exportador a México del sector eléctrico, también de hidrocarburos y alimentos como huevo y miel. Y genera 382.000 puestos de trabajo. Y en la Florida, aunque lejano de la línea limítrofe con un porcentaje mayor, Florida también representa una importante plaza para los exportadores estadounidenses que envían sus productos a territorio mexicano. El 16% de exportaciones de Florida pertenece a la industria de maquinaria pesada, mientras que la rama del transporte exporta mercancía por 440 millones de dólares anuales. Un lazo que también los une es el turismo, que genera 8.3 mil millones de dólares. ¿Por qué di las cifras de lo que se genera exportando desde Estados Unidos hacia México? ¿Y por qué mencioné que eran estados políticamente importantes? Porque México también está estudiando qué estados serían más sensibles y qué productos serían más sensibles para ellos también incrementar aranceles en el caso de que no se llegue a un acuerdo. ¿Cómo afectaría esto? Por ejemplo, la reelección del presidente Trump. Son todos puntos o aristas que hay que tener en cuenta. Quiero saludar en esta parte del programa a Christopher Wilson. Él es director adjunto del Instituto de México del Wilson Center, experto en temas fronterizos, comercio y economía entre México y Estados Unidos. Bienvenido, muy buena tarde. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a ti. ¿Qué efecto tendría en Estados Unidos? Porque siento que siempre estamos mirando como a México. ¿Qué efecto tendría en los Estados Unidos no llegar a un acuerdo? ¿Qué efecto tendría si los aranceles de estados como estos que hemos mencionado también fuesen aumentados en México? Sí, el efecto en la economía estadounidense estaría muy negativo, igual como el efecto en México. Hay un estudio que nos muestra que están en riesgo 400,000 empleos en Estados Unidos. Es si imponen un arancel de 5% en los productos mexicanos. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que el comercio entre México y Estados Unidos no es solamente en bienes finales, en productos como el aguacate o cualquier cosa, un auto completo.
también son insumos, son productos intermedios que están utilizados en la producción en Estados Unidos. Eso 50% del comercio entre los dos países. Esto implica que un arancel de 5%, tenemos que acordarnos que los aranceles siempre están pagados por los importadores, no los exportadores. Un arancel de 5% es en su mitad un impuesto de 5% en los consumidores aquí en Estados Unidos y en su otra mitad es un impuesto de 5% en los productores o manufactureros aquí en Estados Unidos. Los efectos serían en todo el país, pero sí enfocados en los estados fronterizos, estados como Texas, como California, como Arizona, pero también en otros estados que tienen una fuerte base manufacturero, como Michigan, por ejemplo, o Ohio. Entonces, el efecto sería muy negativo y de varios diferentes, en diferentes aspectos también. Sí. Ahora, evidentemente, toda esta guerra de aranceles va a terminar impactando al consumidor, va a terminar impactando a los estadounidenses. Esto es lo que los que muchos especialistas en economía no logran explicarse cuando para el presidente Trump hay una reelección por delante. Sí, así es. Tendría un efecto muy negativo en los consumidores. Yo creo que por eso yo tengo mis dudas, no que lo implementen, yo creo que sí es muy probable que lo implementen el lunes, el 10 de junio, como han dicho, pero la posibilidad de que luego lo incrementen al 10%, luego 15%, 20%, 25%, eso estaría un desastre total para la economía estadounidense como lo mexicano. Y yo creo que precisamente por eso, porque vamos a entrar en elecciones presidenciales, no es muy posible, no es muy probable que pasamos a este parte de la escala de los aranceles. Es mucho más probable que quedan en el 5% y en su momento encuentran algún acuerdo con México. Escuchamos que hay avances en las negociaciones con México, y si Donald Trump primero implementa un arancel de 5%, luego alcanza un acuerdo con México, puede cantar victoria y luego regresar a la normalidad mucho antes de que empiecen en serio las elecciones. Es decir, ¿coincide usted que puede ser una medida efectista de cara a esa base dura que sigue al presidente Trump? Yo creo que él tiene que tener mucho cuidado con su base electoral. Su base electoral, tenemos que acordar, incluye muchas personas que viven en partes rurales de Estados Unidos, que están trabajando en el campo o en comunidades que tienen fuerte presencia de la agroindustria. Y ellos no solamente estarían afectados como consumidores aquí en Estados Unidos, pero debemos recordar que México también va a imponer aranceles de réplica hacia Estados Unidos si Estados Unidos impone estos aranceles sobre México. Por razones políticas, estos aranceles réplicas de México van a estar enfocados en el base electoral de Donald Trump, en los congresistas que tienen cierto poder de afectar las decisiones del presidente. Muchos de esos congresistas representan lugares rurales, lugares que tienen fuerte presencia de la agroindustria. Entonces, sí, estarían muy afectados. Yo creo que el presidente tiene que tener mucho cuidado con su base electoral. También, de otro lado, la comunidad de negocios en Estados Unidos, los empresarios, porque ellos no son su base precisamente, pero sí tradicionalmente apoyan el candidato republicano y donan mucho dinero a los fondos electorales de Claro. los congresistas, del presidente, etcétera. Claro, no son su base, pero son sus financistas. Así es, precisamente. A lo largo de estos días he tenido la oportunidad de conversar o de tener varios entrevistados en relación a este tema. Muchos coinciden que el presidente en esta oportunidad no está bien asesorado a nivel económico. ¿Coincide usted con esto? Yo creo que sí es bien asesorado, es que no está escuchando a esos asesores, eso es el problema. Sabemos que en este caso, hasta su representante de comercio, Robert Lighthizer, el embajador Lighthizer,
ha estado en contra de estos aranceles. Es la facción muy dura del lado de temas de migración que está a favor de eso. Stephen Miller, por ejemplo, en la Casa Blanca. Entonces, es otra facción que representa su base en términos de migración, quienes están impulsando esto, mientras todos los consejeros del lado económico, de finanzas, de comercio, de la hacienda o tesorero de Estados Unidos, han demostrado en contra de esas medidas. En privado, definitivamente, en público apoyan al presidente, pero en privado están en contra de esas medidas. El tema es una decisión del propio presidente y alguien lo tiene que convencer, o los mexicanos o sus propios asesores, que eso no es la manera y que México sí está ahí en la mesa, está con voluntad de trabajar junto con Estados Unidos para manejar lo que realmente sí es una crisis en temas migratorios. Sí. Sí. Ahora, señor Wilson, todo esto me imagino que también produce un impacto de presión sobre la frontera. Es decir, hay cifras de detención que aumentan, que son históricas, que son más abultadas que en otras oportunidades. Este roce, este impasse que hay entre México y Estados Unidos, evidentemente empuja el flujo, pensando que más adelante no van a poder pasar. Bueno, sí, hay varios flujos en la frontera que están afectados por esta crisis. De la parte comercial, este flujo está afectado porque muchos de los oficiales de CBP, de patrulla fronteriza, de oficiales que manejan los puentes fronterizos, están hoy en día no trabajando en sus puestos, sino trabajando en el proceso de documentación de migrantes, de recibir migrantes. También del lado de migración, sí es un gran problema. Realmente no tenemos la capacidad en Estados Unidos de procesar tantos migrantes, sobre todo familias y jóvenes, y necesitamos invertir en estos sistemas. Sobre todo necesitamos invertir en jueces de migración para procesar casos de asilo de forma rápida y justo. Sin esta otra parte, cambios del lado de Estados Unidos, no podemos resolver este problema. Tenemos que sí trabajar con México, pero también hacer cosas internas, trabajar con el Congreso en Estados Unidos para que la normalidad regrese a las fronteras. Hoy en día sí, las comunidades fronterizas están muy afectados por el número de migrantes que están ahí sobrepoblados, los hogares de migrantes, los comerciantes y empresarios en la frontera, quienes dependen del flujo rápido y eficiente de sus bienes sobre la frontera. Y obviamente sin aranceles. Tenemos el Telecán, que por 25 años ha regulado el comercio de forma libre entre los países, y de repente, de la nada, están frente a una situación en que pueden enfrentar aranceles de 5 hasta 25%. Una situación delicada. Habrá que esperar el encuentro de hoy, el resultado, si han logrado algún acuerdo o qué es lo que va a ocurrir. Señor Wilson, gracias por acompañarnos. Muy buena tarde para usted. Muchas gracias y buena tarde. Igualmente.